Fíjese, las trabajadoras del hogar llegan a tener jornadas de hasta 13 horas al día. Es por eso que legisladores locales trabajan en regular esta actividad. Ellas son quienes ayudan en el aseo de un hogar. Mujeres que buscan el ingreso en un trabajo donde se lava, plancha, cocina y limpia sin ser su casa. Son las trabajadoras domésticas quienes luchan por sus derechos. Y Miriam forma parte de las más de 2 millones de personas que realizan este trabajo y que en ocasiones se enfrentan a malos tratos. Muy difícil. Por las personas que luego son muy difíciles de platicar con ellas, de cómo trabajamos, a veces se molestan de que no trabajamos bien. Trabajar sin un contrato, sin prestaciones y en horarios largos son algunos de los problemas que se enfrentan. En unas partes sí, la verdad, mal. Luego nos contestan mal, hay veces que trabajamos los días que según que tenemos que no trabajamos, tenemos que estar trabajando. La verdad yo no sabía tampoco eso, que también tenemos derecho de descansar. El recibir el pago justo por las actividades realizadas también forma parte de sus derechos. Dice que no le lavé bien su baño, pues yo se lo hice como ella me dice y yo lo hice como usted me ordenó. Y me dice, ¿sabe qué? Pues usted me está contestando muy mal. Entonces yo le dije, pues démelo de mi trabajo, no te voy a pagar nada. Con la finalidad de dar a conocer los derechos de las trabajadoras del hogar, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México ha realizado actividades y asesorías legales para defender sus garantías, las cuales son también resguardadas en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Con imágenes de Javier Cordero, Erika Sandoval, 21 Noticias.